Hola a todos y todas, bienvenidas a este nuevo webinar de Editorial y Learning, donde vamos a hablar, como viene siendo habitual, de diferentes tendencias, novedades que aplicar al sector de la formación. Como sabéis, nosotros como Factoría de Contenidos estamos muy comprometidos con toda la labor que hacen las empresas, centros de formación, en al final llevar esa formación, democratizar esa formación a todos sus alumnos. Es por ello que de manera constante, habitual, solemos traer a diferentes profesionales externos que nos terminan aportando su expertise en temas como pueden ser cómo utilizar Instagram en el sector de la formación, TikTok, cómo llevar el metaverso al sector de la formación. Hoy vamos un poco más allá y queremos abriros las puertas de nuestra factoría de contenido. Es por ello por lo que contamos con dos grandes profesionales, pilares de nuestra empresa, como son Estíbaliz Echevarría y Pepe Bárcena, para hablar de un caso real como es Fundación Secretariado Gitano, proyecto y cliente que ha formado parte y forma parte de esta casa. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Muy bien. Encantado de teneros hoy aquí. Muchas gracias por invitarme, o de invitarme, la verdad. Estoy encantada de estar aquí. Estupendo, hoy estamos aquí en familia, así que Totalmente. nada, seguramente que os sentís también vosotros como en familia. Antes de avanzar, que yo creo que hay bastantes ganas de profundizar en todo esto, para hablar precisamente de cómo transformar vuestros contenidos en herramientas de aprendizaje dinámicas, interactivas, de valor, querría recordaros que este webinar se divide en dos episodios. El primero que hacemos hoy con Estíbaliz y Pepe, para hablar de esos pilares que tenéis que asentar en ese proceso de transformación, y que volveremos a repetir el día 7 con un segundo episodio donde con otros compañeros hablaremos también de qué recursos, qué contenidos son los que debéis utilizar para que esos contenidos realmente tengan valor y consigan enamorar al alumno, ¿no? Y sin extenderme mucho más, la primera pregunta en este caso va para ti, Estíbaliz. Me gustaría, como directora de desarrollo de negocio, que nos digas cuál es realmente la importancia que tiene la digitalización de contenidos y el por qué deberíamos de hacerla, por qué los centros de formación, empresas, deberían de apostar por esta transformación digital de los contenidos e-learning. Vale, pues bueno, además, como has visto la palabra transformación digital, me gustaría un poquito brevemente, ¿no? Hacer un inciso en que transformación digital hoy en día es como todo. Nosotros cuando nos referimos a transformación digital es cuando una empresa tiene o incluso no tiene, pero quiere crear un contenido que luego pueda comunicar, pueda transformar y pueda educar, ¿no? Y formar a parte de su equipo, bien sea una empresa, una universidad, una escuela de negocios o una academia o empresa más pequeñita. Cómo partimos de ese contenido base y cómo lo transformamos tanto visualmente, pedagógicamente, hacemos un diseño instruccional para que ese contenido realmente llegue y forme, eduque y transforme a esas personas, ¿no? A eso nos referimos, brevemente. Sí, de acuerdo. Creo que la respuesta queda bastante clara. De hecho, me gustaría que la termines dibujando, ¿no? Es decir, que nos cuentes ese proceso desde nuestro punto de vista, es decir, desde cómo la factoría de contenido de Editorial y Learning trabaja esa transformación o creación de contenido desde cero a través de una rueda que ahora vamos a ver en pantalla, ¿no? Bueno, pues me imagino que ahora todos esté viendo esta rueda que hemos diseñado porque además, como de una manera muy visual y muy gráfica, se ve como todo el proceso, ¿no? Es un proceso continuo, es un proceso en el que hay clientes que empiezan desde la primera parte, todos empiezan desde la primera parte, que es la consultoría, que es el equipo que lidero, junto a todo mi equipo. Aprovecho para saludar, Yanira, Nuria, Fernando, os quiero mucho. Y bueno, luego la parte de metodologías innovadoras es una metodología más que una parte del proceso que utilizamos durante todo el proceso, que es ir validando con el equipo continuamente. Luego entra la parte de autoría, en el caso de que el cliente no tenga todavía tengo el expertise, pero no lo tengo documentado. Ahí contamos con un portfolio de autores expertos en cada materia para crear esa base. Y entra uno de nuestros pilares, que es aquí, que está Pepe, esa parte de transformación, llamarlo diseño instruccional, adaptación pedagógica, no sé qué nombre más le podríamos dar. Podemos utilizar todo, la ¿No? verdad es que sí. Y ese es el gran valor, ¿no? Porque luego de ahí, de esa base y ese pilar, es donde ya entra el equipo de ese contenido. Luego lo digitalizamos, lo hacemos en vídeos, en infografías, ilustraciones, que esto es parte de recursos audiovisuales. Si el cliente además desea que se maquete, por supuesto que se puede maquetar. Y se me olvida una, ¿verdad?
Bueno, en este caso, al final, lo que a mí me queda claro es que es un proceso muy moldeable en el que, dependiendo de las necesidades del cliente, podemos ir añadiendo quesitos en esta rueda. Perdonad aquí digitalización, es que para mí digitalización es como todo, me acaba de venir digitalización, el equipo liderado además por Antonio Veiga, que es el coger todos esos recursos, más toda esa contenido que ha revisado el equipo de Pepe, lo vamos a decir que hacemos ese match y lo que hacemos es que lo digitalizamos en concreto con una herramienta que se llama Articulate 360 y es cuando ya le damos como el paquete entero al cliente. De acuerdo. Perdonadme por el despiste. Nada, Es lo que tiene. No pasa nada, como te decía, eso al final es algo muy moldeable que se va adaptando. Y precisamente en esa adaptación quería hablar contigo, Pepe, porque creo que es uno de los puntos que mayor valor tiene en este proceso y es, al final, qué es exactamente lo que hace el equipo de revisión y cómo termina afectando al contenido. ¿Dónde está el valor realmente de lo que hacéis vosotros? Claro, en principio, como decía Estíbaliz, diríamos, por decirlo así, detrás del gajito de la autoría. Pero en realidad nosotros somos más transversales porque termina afectando a casi todos los puntos de todo lo que hace la propia factoría. Entonces, en principio, el valor fundamental, lo hemos comentado algunas veces, casi todo el contenido que puede tener un cliente o que incluso nos puede redactar un autor está pensado como con categorías más antiguas que las que estamos hablando de transformación digital. Todo el mundo tiende a escribir o tiene un contenido que está pensado para manuales, para libros, para lo que siempre ha sido la formación. Sin embargo, cuando tratamos de coger esos contenidos y transformarlos en contenido digital, muchos de los parámetros que hay en esos contenidos no valen. Hay que adaptarlos, hay que hacer una transformación de ellos para que simplemente sean un contenido que pueda adaptarse a esa nueva herramienta. Entonces, claro, lo principal, el primer valor es convertir contenido que pueda tener un cliente o que nos encargue en algo susceptible de ser digitalizado, que se pueda perfectamente digitalizar y que se adapte a esa herramienta y luego al uso que se va a hacer de esa herramienta. Entonces, ese sería el primer valor. Luego podríamos ir viendo una serie de capas, es decir, nosotros no solamente adaptamos el contenido, le damos un valor pedagógico para que sea más comprensible, porque la mayor parte de los contenidos van destinados, como decía Estíbaliz, para formar después a personal. También le damos esa pátina de categoría pedagógica, sino que luego también hay elementos que son puramente de cómo tiene que quedar el contenido al final. Entonces el equipo de revisión se encarga también de mirar que haya una adaptación fiel entre lo que el cliente quiere y lo que ha redactado el autor, en el caso de que haya una autoría externa. Se encarga también de que el estilo general de lo que se ha planteado esté correcto, es decir, no hay nada que quede peor que empezar a leer algo y descubrir que no entiendes lo que pone porque está mal redactado. Y un nivel que en teoría podría parecer el más básico, pero que también es fundamental, es todo lo que concierne a la corrección ortotipográfica, es decir, que no haya faltas de ortografía, que no haya erratas, porque también ocurre lo mismo, es decir, una errata en un contenido perfecto, muy bien de contenido, puede deshacerlo completamente, puede hacer que la gente ya no se fije más que hay una errata, hay un error, hay una falta de ortografía y no se valora el resto. Pero yo creo que lo fundamental es la adaptación entre lo que tendemos a hacer todavía, que es contenidos pensados en manuales, a la transformación digital. Sí, de acuerdo. Yo, de hecho, quería ahora, a partir de todo lo que tú has dicho, porque queda muy clara la parte operativa, ¿no?, de cómo trabajamos, pero creo, y en este caso, Estíbaliz, creo que tú puedes exponerlo muy bien, hay una parte estratégica detrás, hay un punto en el que tú tienes que llegar a resolver a nivel estratégico cómo conectar con el alumno, ¿no? Y aprovechando el paso aproximadamente hace un mes por Expo Learning, ¿no?, Sí. donde tú además llevabas esta charla en el Speak Corner hablando de cómo latir con el corazón de tu alumno, ¿no? Me gustaría que compartas algunas de esas ideas que llevaste ese día a Expo Learning para decirnos al final cómo todo esto que habéis expuesto los dos, ¿no?, termina a nivel estratégico o a nivel de ideas siendo fundamental en ese proceso de desarrollo de contenidos, ¿no? ¿Qué ideas llevarías tú a la práctica para que el contenido tenga vida? Pues mira, las ideas fundamentales y además con Fundación Secretario Gitano, que hemos trabajado de la mano de Beatriz y de Olga, que además sí que aprovecho para saludar a las dos porque han sido, la verdad, que dos grandes, maravillosas como partners, ¿no? O sea, además que me encanta que ellas nos hayan definido así. Entonces, al principio, porque además siempre es difícil, ese engranaje entre cliente y vamos a llamarlo proveedor, que nos hemos convertido en partner, entender muy bien quién es el usuario final, porque cuando tú conoces a Fundación Secretario Gitano, dices, vale,
Fundación Secretariado Gitano, su misión es, bueno, pues una población que es minoría, que parece que parte desde ventaja, como a través de la educación podemos transformar eso, pero tú no sabes muy bien si estos contenidos que estás creando son para los profesores, son para el usuario final, son para un público joven, para un público de diferentes edades, ¿no? Y entonces ahí está lo más importante, que además lo dije en la charla Splendid, es escuchar realmente al cliente, una escucha realmente activa y decir, bueno, en este caso el contenido que hemos hecho para Fundación Secretariado Gitano tenía como doble dificultad porque primero era para el profesorado y ese profesorado lo iba a transmitir al alumno final. Con lo cual, claro, había ahí un salto generacional de tiene que enganchar al profesorado que igual tiene 40, 50 años, como gente que estamos aquí, pero también al de 18 y al de 20, ¿no? Y ese fue el otro día, además, cuando finalizamos el proyecto con Olga y con Beatriz, dijimos, bueno, vamos a hacer un feedback y también vamos a ver qué podemos mejorar, ¿no? Y una de las cosas que podemos mejorar es, si esa parte inicial todavía hubiéramos indagado más, seguro que hubiéramos ahorrado tiempo en luego tener que revisar, adaptar, ¿no? Pero me da igual si queda en el contenido, en el estilo, en cómo conectar con ese público objetivo. Entonces yo creo que al final la base es escuchar mucho, probar, si no sale bien, pues vale, pues cambiamos, además sin ningún tipo de resistencia. ¿Me estás diciendo que lo que he hecho está mal? No, es que no es lo que esperábamos o no es lo que el alumno, el usuario final espera. Sí, al final es un ajuste constante, bueno, pues para que el usuario final, que en este caso es el alumno, pues tenga el contenido que realmente necesita, ¿no? Lo importante, ¿no? O sea, nosotros con este proyecto no queremos ni que el proyecto sea ni muy bonito, ni que quede fenomenal y que Fundación Secretariado Gitano nos diga está fenomenal. Yo lo que quiero es que Olga y Beatriz dentro de 6 meses nos llamen y digan, ¿sabéis cuánta gente ha aprendido gracias a esto? ¿Sabéis cuánta gente ha tomado conciencia hablamos antes, ¿no? De lo que es el antigitanismo? Eso es lo que queremos, ¿no? Realmente el que hemos sembrado ese cambio, ¿no? En las personas que han consumido este contenido. De acuerdo. Yo creo que al final, como mejor se terminan viendo las cosas es analizando ese caso real, que tú ya empezabas ahora a hablar un poquito más de este caso real de Fundación Secretariado Gitano, ¿no? Es por ello por lo que ahora en pantalla vamos a ver, cuando preparábamos el contenido de esta webinar, decíamos, vamos a desarrollar la parte central sobre 4 bloques, ¿no? Estos 4 bloques, como podéis ver, básicamente son el recorrido en el que habéis participado vosotros y otros compañeros del equipo que no están aquí hoy, pero que sí estarán en el webinar del próximo día 7. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de la consultoría, donde tú has sido una de las principales protagonistas. Hablaremos después del segundo punto de la revisión-adaptación, donde el protagonista en este caso ha sido tú, Pepe. Un feedback continuo donde todos, a nivel general, habéis sido los protagonistas porque habéis estado en contacto directo con Olga y con Beatriz. Y finalmente hablaremos de la producción digital desde vuestro punto de vista como, bueno, pues responsable de la parte de consultoría y responsable de la parte de adaptación, y nos dejaremos un poco el gusanillo para que el día 7 volváis a compartir este ratito con nosotros y veamos todo lo que han hecho los compañeros a nivel de producción, vídeos, infografías, ilustraciones, etcétera, etcétera. Digitalización, pantallas interactivas. Entonces, te quería preguntar, Estíbaliz, en el caso de la consultoría, lo has dejado ya un poco ver quién es Fundación Secretariado Gitano. Por ello te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo llega Fundación Secretariado Gitano y qué es lo que pide o qué es lo que necesitaba cuando llega aquí a la casa, cuando llega a la factoría de contenido de editorial y learning? Pues la verdad que Fundación Secretariado Gitano yo creo que parte de la base de muchísimos, el caso de muchísimos clientes que dices, tengo que innovar, tengo que hacer algo diferente, quiero formar a toda mi comunidad, ¿no? En este caso a toda la población gitana, para que mejore, y soy la directora de innovación, pero realmente sé lo que quiero hacer, pero no sé qué herramientas existen en el mercado, ¿no? Y realmente, además, el caso de Fundación Secretariado Gitano fue muy bonito porque fue un proceso es que no sé si quiero hacerlo en casa o quiero que me lo hagáis, ¿no? Entonces tuvimos una primera consultoría de decir, oye, vamos a exponer lo que podemos hacer, vamos a partir también de qué parte de vuestro equipo tenéis, si lo podéis hacer vosotros, ¿no? Y que al final además ha sido un proyecto mixto, ¿no? En el que hemos hecho parte del trabajo, les hemos formado también a ellos para que parte sean ellos luego independientes, y si hay que actualizar contenidos a nivel legal no dependan de nosotros y ellos puedan tener su herramienta para actualizarlo. Y entonces fue un poco desde
es eso, es que es la digitalización y que es la formación online o e-learning, primero, o sea, vamos a sentar las bases, porque hay mucha gente que se cree que formación y learning es tener un PDF colgado en una plataforma, tener un test final y eso cree que es, ¿no? Entonces, la primero fue como contextualizar realmente todo lo que hay, todo el abanico que hay. Y después de todo el abanico es qué necesitáis en este momento, también presupuestariamente, ¿no? Y a nivel, bueno, hasta dónde puede alcanzar el proyecto y dónde os podemos acompañar. De acuerdo. Entonces, la fase inicial fue esa. De hecho, ese proceso de adaptación engancha con tu parte, ¿no? Y es por ello por lo que te quería preguntar, Pepe, ¿cómo termináis vosotros? Me hablabas antes un poco a nivel general de cómo el equipo termina trabajando la revisión, ¿no? Pero ¿cómo se encaja la revisión en este proyecto de Fundación Secretariado Gitano? Aquí lo hicimos básicamente como lo he contado antes. Lo primero fue hacer una adaptación. Es decir, ellos contaban con dos materiales bastante buenos, con bastante trasfondo, muy bien diseñados, pero claro, lo querían llevar al mundo digital, con lo cual había que hacer un resumen, porque no cabía todo, y había que adaptar también a ver cómo se podía coger todo lo que ellos tenían en esos materiales, cómo podemos irlo encajando en las diferentes formas como se ha hecho, infografía, digitalización. Entonces, claro, el primer trabajo básicamente fue hacer ese resumen, hacerles el esqueleto de lo que iba a ir en cada una de las partes del contenido digitalizado o en cada una de las infografías. Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, yo conté con la ayuda inestimable de Gonzalo, también de Fundación, que... Qué majos, vamos a saludar. Exacto, Gonzalo también. Gonzalo, no sé dónde estará porque viaja tanto Viaja por mucho, Europa. ¿no? Claro, Gonzalo lo que nos aportaba es algo que con muchos clientes también ocurre. Hay que contar con que nosotros, evidentemente, hacemos transformaciones, adaptaciones, revisiones de materiales de muy diversas áreas, pero nosotros no somos expertos en ninguna de esas áreas, en algunas sí por nuestra formación. Entonces, claro, necesitábamos que él nos aportara la visión incluso desde dentro del propio colectivo gitano, es decir, por decirlo muy claramente, claro, no decir algo que para nosotros pueda parecer trivial, pero que para todo el pueblo gitano sea ofensivo. Que hasta Beatriz y Olga, que trabajan claro. en Fundación Gitana, como no son gitanas, decían, es que nosotras que llevamos trabajando aquí años no llegamos a tener esa sensibilidad. Claro, era una cuestión también muchas veces hasta lo más básico. ¿Cómo queréis que nombremos él, por ejemplo, me acuerdo que nos rectificaba, no pongáis solamente los gitanos, no ponéis el pueblo gitano, la comunidad gitana, una cosa, claro, y él aportaba esa visión que nosotros no podemos tener porque evidentemente no pertenecemos al colectivo ni trabajamos con ellos. Que gracias a este trabajo hemos aprendido un montón. Hemos aprendido un montón, eso es cierto, eso se aprende mucho cada vez que hacemos la revisión. Entonces, lo primero fue hacer esa adaptación. Una vez hecha la adaptación, pues como veremos a continuación, ellos continuamente fueron revisando todo lo que hacíamos poco a poco y en el momento en que ellos ya nos lo validaban, hacemos la siguiente fase, que es revisar que todo lo que está adaptado está conforme, pues normas gramaticales correctas, normas sintácticas correctas, normas ortográficas correctas y dejarlo completamente pulido y ya esquematizado para que en la siguiente fase, infografía o digitalización, lo tengan lo más fácil posible. Sí. Porque si no resulta complicado. De acuerdo, sí. Al final lo que se termina percibiendo de los mensajes que dais, ¿no? Es precisamente lo que tú decías, que es un trabajo de co-creación, ¿no? Al final, en este caso era un trabajo de digitalización, pero podría haber sido un trabajo de creación de contenido desde cero. En cualquier caso, al final, nosotros avanzamos en la parte de digitalización o de transformación de ese contenido como expertos pero necesitamos también la visión integral de ese cliente para adaptar el proyecto a sus necesidades, ¿no? Que es un poco lo que vienes diciendo. Claro, es que muchas veces, a lo mejor cuando hablamos de transformación digital, hablamos del mundo digital en general, nos quedamos un poco en el envoltorio, es decir, en el propio contenido, en cómo está hecho, pero ahí dentro hay un material, ahí dentro se tiene que leer algo, se tiene que interactuar con algo. Entonces, claro, es inevitable que tengamos que saber, primero, como decía Estíbaliz antes, ¿tú qué necesitas que transmitamos? Lo que me dé la gana a mí no puede ser, tiene que ser lo que tú necesites, lo que tus alumnos vayan a requerir. Y luego, en el segundo punto, tiene que ser desde tu enfoque. No vale que lo haga yo desde el enfoque que yo quiera porque a lo mejor a ti no te sirve de nada. Entonces, esas dos cosas tienen que estar contempladas desde el primer momento. Si no sabemos qué quieren y cómo lo quieren, es muy difícil hacer la adaptación. Sí podemos hacer la revisión. De hecho, hay con clientes con los que prácticamente lo único que hacemos es revisarles que no hay faltas de ortografía, no hay erratas, no hay nada de esto. Pero cuando se hace un trabajo más como el que hicimos con Fundación Secretariado Gitano, hace falta mucho más.
Para Hace que falta... sea, yo creo que un proyecto redondo es verdad que Sí. tiene que ser como un trabajo in company, o sea, que, Sí. que el equipo, en este caso el cliente, ¿no? Fundación Secretario Gitano, nos haya sentido como parte de su empresa y nosotros a ellos como nuestros, ¿no? Claro, hay que pensar que es como cualquier persona cuando hace cualquier cosa. Necesita saber que lo que está haciendo, a quien va dirigido, pues le gusta, es lo que quiere y es lo que necesita. Entonces, es inevitable que tengas que estar en contacto continuo con ellos, Sí. que ellos te vayan diciendo, y sobre todo desde el primer momento, que es la labor de consultoría, que te vayan orientando qué es lo que, por dónde empiezo. Es decir, no solamente, bueno, pues ahí tienes el material y empieza a trabajar. Con eso realmente podemos hacer un trabajo, pero seguramente no será el que ellos necesitan. De acuerdo. Y de modo resumen, ¿no? Te quería preguntar, Pepe, de hecho lo has estado diciendo ya en tus intervenciones, pero exactamente cuando hablamos de revisión ortotipográfica, ¿qué puntos son los que cubrimos, ¿no? Es decir, cuando nos llega un cliente, un proyecto y tenemos que efectuar la revisión ortotipográfica de ese contenido, hacéis A, B, C, evidentemente teniendo en cuenta todo eso que tú dices, ¿y cuál sería ese A, B, C y resto de letras? Claro, pues ¿no? mira, te cuento un poco el proceso. Es decir, nosotros cogemos el texto que o bien nos ha enviado un autor o bien que nos ha enviado el cliente y empezamos a leerlo, pero de una manera peculiar. Es decir, no se lee como si tú estás leyendo una novela a toda velocidad, se va leyendo despacio. Porque la finalidad es encontrar lo que llamamos erratas, es decir, dónde puede haber un cambio de letras, dónde puede haber una palabra que falta, dónde puede haber una falta de ortografía. Entonces es ir corrigiendo poco a poco todo eso para dejarlo pulido. Eso encaja no solamente en la corrección ortotipográfica, sino que también hay una de estilo. Muchas veces, en muchos de los proyectos con los que trabajamos, al tener plazos cortos, quien sea el cliente o sea un autor de nuestra propia base de datos, trabaja muy forzado. Entonces, puede que a lo mejor lo que escriba no esté del todo bien. Entonces, hay que darle también ese punto de que se pueda leer. La finalidad, yo muchas veces digo que la finalidad de la revisión es que el destinatario final, que es el alumno en estos casos, comprenda qué es lo que está viendo y, por ejemplo, siendo un alumno, lo pueda asimilar con facilidad, que no tenga que leer 5 veces la misma frase para decir qué me han querido decir con esto, sino que sea sencillo, sea nítida la redacción, no tenga ninguna falta de ortografía, porque, ya digo, muchas veces parece que no, pero cuando vemos una falta de ortografía en un sitio, ya todo el texto pierde valor. Sí. Ya dices, pero ¿me puedo fiar de lo que está diciendo si no sabe ni cómo lo escribe? Entonces, es muy importante también que eso desaparezca. De acuerdo. Estupendo, pues yo creo que tenemos una visión de lo que habéis hecho en estos 2 primeros puntos que decíamos del recorrido que ha supuesto el proyecto de Fundación Secretario Gitano. Ahora me gustaría que entremos en el tema del feedback, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado ese feedback? Es una pregunta que hago de manera conjunta, ¿no? Responderme en el orden que vosotros queráis. Cada uno de vosotros, ¿cómo habéis gestionado ese feedback a lo largo del proyecto, ¿no? Y ¿en qué pensáis que le ha sumado valor ese feedback al propio proyecto, ¿no? Bueno, el feedback, ¿verdad, Pepe? La verdad que es que en casi todos los feedbacks hemos estado los dos, o sea, que lo hemos recibido de manera conjunta. Sí. A mí particularmente me encantan los feedback. Sé que todavía no está instaurada esta cultura, ¿no? No entiendo muy bien el porqué, porque el feedback dado con cariño es un regalo y yo agradezco muchísimo a Olga y a Beatriz, que ellas también son defensoras del feedback, que además que lo dan con muchísimo cariño, pero con firmeza de, oye chicos, pues es que esto no encaja, esto me gustaría que cambiase. Entonces nosotros organizábamos unas sesiones, reuniones, videollamadas, ¿verdad? En este caso, porque además ellos están en Madrid y Gonzalo viajaba, y teníamos una reunión, Pepe había hecho la revisión, la parte de vídeo había hecho su trabajo, la parte de infografía y etc. Presentábamos como, tenemos el proyecto hasta aquí, reviséis el contenido y tenemos la reunión. Y abiertamente pues, nos decían lo que parecía bien, lo que queríamos mejorar y lo que había que cambiar. Claro, había cosas, por ejemplo, para nosotros, para la revisión, había cosas que a lo mejor era directamente por un intercambio de correos electrónicos, porque es más fácil. Es decir, esta frase, por ejemplo, no encaja. Yo en este sentido lo que estaba diciendo, Gonzalo, por ejemplo, nos hizo muchas modificaciones, no muchas modificaciones, pero nos hizo modificaciones muy esenciales. Incluso él, en algunos casos, yo recuerdo un par de casos en los que el contenido de principio del que trabajábamos afirmaba determinadas cosas que él nos decía después, no, que después se ha descubierto, después de estar redactado esto, se ha descubierto tal cosa. Por ejemplo, recuerdo un caso que era el origen de los gitanos. Él terminó diciéndonos, no, se ha descubierto que no hubo más de un éxodo, hubo uno nada más. Entonces, claro, este tipo de cosas lo enriquece, él lo sabe, él quiere que eso esté allí, entonces nos lo comunica
en este caso, por ejemplo, lo hacíamos pues, por correo electrónico. Me decía, mira, modifica esta frase, introduce este elemento. Entonces yo lo redactaba de otra manera y se la enviaba. Y siempre ha sido así, es decir, nosotros lo que teníamos ya terminado de redactar por un lado, o bien en el caso de que ya estaba más avanzado en proceso de digitalización o lo que sea, se les enviaba a ellos y ellos lo miraban para hacernos las sugerencias, los comentarios, lo que ellos querían, y a partir de ahí se modificaba. Estupendo. De hecho, aparte de ese feedback progresivo durante el proyecto, también preparando un poco el contenido del webinar, me comentabas, hemos implementado recientemente y justamente en este proyecto de Fundación Secretario Gitano un feedback final, ¿no? Pues evidentemente para corregir posibles desviaciones a lo largo del proyecto, mejorar in situ si es posible y mejorar de cara a próximos proyectos, en este caso con Fundación Secretario Gitano o con otros clientes, ¿no? Sí, la verdad que la idea fue de Beatriz, que dijo Beatriz, oye, quiero una videollamada final como para cerrar el proyecto. Y dije yo, perfecto, pues vamos a utilizar la herramienta que nos utilizamos aquí en la casa, ¿no? Pues Motorola, que es, nada, una matriz de qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué podemos mejorar y qué he aprendido. Y en una videollamada de media hora, Olga, Beatriz y yo, como cierre de proyecto, hicimos esta matriz súper simple, súper sencilla, pero además con la intención, además Beatriz y yo dijeron, es que queremos hacer esto porque como estamos contentos con vosotros, queremos seguir trabajando con vosotros, pero queremos mejorar el proceso para que nosotros optimicemos nuestros tiempos, vosotros también, optimicemos nuestros recursos y que todo sea más sencillo y fácil. La verdad que me pareció como una reunión tan amena, tan natural y tan necesaria, ¿no? Y que parece que da tanto miedo porque es como, tenemos ese miedo que es como la evaluación final del examen. Aquí me la juego todo y si me dicen mal es que no van a repetir y vamos a perderlos como clientes. Absolutamente, o sea, fue maravilloso. O sea, yo agradezco la propuesta de Beatriz y de hecho es que la vamos a instaurar en todos los proyectos que se finalizan y por lo menos si el cliente ha quedado, el VAT, el que ha ido mal, pesa muchísimo y no quiere repetir, por lo menos es un regalo el no quiero repetir por todo esto, pero gracias por decirlo, lo recogemos e internamente lo mejoramos. Entonces, yo estoy súper feliz con eso. Claro, hay dos elementos en lo que ha dicho Estíbaliz que son importantísimos. Por un lado está el hecho de que si no se establecen, aunque esto lo hagas al final, pero una cosa que te das cuenta durante todos los procesos, cualquier proyecto, es que al principio todo va como peor, menos engrasado. Es decir, tardas a lo mejor entre un feedback y otro, estás tardando un tiempo que luego va desapareciendo porque se va rodando. Esto si ya cuando llegas al final te lo dicen, mira, nos dimos cuenta que el sistema a lo mejor que utilizábamos para comunicarnos no era el mejor. En un proyecto siguiente que hagamos con ellos, eso ya estará eliminado, con lo cual todo se agiliza mucho más. Pero luego también hay una parte importante del feedback final de que te pueda dar un cliente, que es el no pensar que lo que estás haciendo está bien, porque todos tendemos a sentarnos, a marcar nuestra zona de confort de trabajo, decir, bueno, esto lo hacemos así y está perfecto. Pero a lo mejor resulta que es que los clientes lo que no les gusta es precisamente eso que a ti te parece perfecto. Y como no hay feedback, pues a lo mejor no repiten contigo, pero no te lo han dicho. Y no sabes que tú estás haciendo algo mal continuamente. Es como en una relación humana, exactamente igual. Es decir, tú puedes ver que una persona que ha sido amigo toda tu vida de repente te da la espalda, pero no sabes por qué. Pues es un poco, es importante que ellos transmitan también. Hay una parte en el proceso, hay una parte en el resultado final que no nos termina de gustar, que es esta. Y lo mejoramos para ellos, pero es que lo mejoramos también para cualquier cliente futuro. De acuerdo. Como parte de este feedback, de hecho vamos a verlo ahora en pantalla, la idea inicial cuando nosotros convocamos esta webinar, como vosotros sabéis y también que queremos compartir con todos vosotros, era que Olga y Beatriz estuvieran, por lo menos alguna de ellas aquí hoy con nosotros, ¿no? Le ha sido imposible por tema de agenda y al final, bueno, pues a partir de ese feedback final que bien ha comentado Estíbaliz, surge la idea de que estén aquí de forma diferida, ¿no? Virtualmente. Entonces, bueno, vais a ver este testimonio que os dejo a continuación que escuchéis del trabajo con el equipo. Ha sido además muy valioso que cuenten con un equipo amplio, con expertos en cada una de las cosas que están trabajando, de manera que ha habido una persona responsable, por ejemplo, de las infografías, que estaba al tanto de todo el proyecto, pero que a la vez diseñaba un contenido, una parte del contenido muy concreto, una persona haciendo los vídeos que hemos necesitado, otra persona digitalizando contenidos, otra persona traduciendo las propuestas que les dábamos al lenguaje del e-learning, otra persona incluso extrayendo y resumiendo contenidos que queríamos para uno de los cursos, y cada una de las personas que ha trabajado en cada una de estas áreas
era un experto, ¿no? Por ejemplo, estaba Pepe trabajando en los cursos de Historia y Cultura del pueblo gitano, haciendo resúmenes de unos contenidos de historia con una calidad muy, muy grande. Y luego, por supuesto, el factor muy importante de tener siempre disponible una persona a la que podía llamar en cualquier momento, que hemos intentado no darle mucho la lata, no sé si lo hemos conseguido, que en nuestro caso ha sido Estíbaliz, ¿no? Pero que es esa persona que al final está al tanto de todo el proyecto y está constantemente pendiente de que todo se coordine y que todo salga bien. Gracias por tus palabras, ¿no? Parece Sí, que la mira. hemos pagado, pero Sí, no. sí, no le hemos dicho nada. No, de hecho yo creo que es bastante positivo porque, bueno, además de todos los usuarios que estáis siguiendo la webinar, hay algunos otros compañeros que están aquí en realización con todos nosotros Sí. y que han trabajado, han formado parte del proyecto. Algunos de ellos en la edición final de este vídeo, ¿no? Pues han participado y ya lo habían visto, otros no, y bueno, pues yo creo que es un regalo, como tú bien dices, Es un regalo. escuchar esto, ¿no? Y bueno, sin extendernos mucho más en esta parte de feedback, me gustaría pasar a la parte final, donde vamos a hablar de la producción digital, ¿no? Como bien hemos dicho, esto en el webinar del día 7 de abril, a las 5 de la tarde, hora peninsular española, será donde profundizaremos con los compañeros y veremos un poco lo que se ha hecho, incluso daremos algunos tips, algunas ideas para que lo podáis terminar implementando, ¿no? En vuestros proyectos de formación. Pero en este caso, aprovechando que estáis vosotros aquí, me gustaría preguntaros cómo en este caso la revisión, la consultoría son fundamentales en ese proceso de lo que después realmente termina viendo la luz. Es decir, vamos a ponernos en contexto, a nosotros nos llega X petición de que elaboremos una serie de infografías, pues a lo mejor para un proyecto de videocurrículum, ¿no? Como era este caso de Fundación Secretariado Gitano. ¿Cómo planteáis vosotros esa consultoría y esa revisión para conectar si hay guiones de vídeos, si hay el diseño de la infografía? ¿Cómo lo planteáis para que tenga sentido y para que después, cuando llegue el diseñador y va a hacer la infografía, vaya a lo que tiene que ir y saque el mejor producto posible? Bueno, pues ahí es que la verdad que la estrella eres tú, Pepe. En el caso de las revisiones, como lo que hemos comentado antes, realmente nuestro trabajo en muchos casos es muy transversal, porque al fin y al cabo, quien conoce el contenido, lo que está detrás de todo ese envoltorio, somos nosotros, que es los que lo hemos leído. Entonces, claro, inevitablemente, cuando se está trabajando, surgen preguntas, entonces esas preguntas, lo más lógico es que lo respondamos nosotros. El feedback, habitualmente, pues a lo mejor si cualquiera de estas personas, de estas áreas, tienen una sesión de feedback con los clientes, van a referirse en sí a lo que están haciendo. Pues puede ser a lo mejor colores en las infografías, puede ser cómo plantear el vídeo, pero lo que se dice en el vídeo o lo que aparece en la infografía nos lo han dicho nosotros. Como yo comentaba antes, si por ejemplo podía ocurrir, nosotros ya habíamos digitalizado uno de los temas, por ir adelantando, y Gonzalo en un momento dado nos decía, mira, hay que modificar esto porque creo que es más correcto, es inevitable que una persona del equipo de revisión se levante y le diga a Gonzalo, mira, esta frase hay que cambiarla, tiene que ser ahora así, porque el cliente nos lo ha pedido de esta manera. Entonces, claro, inevitablemente tienes que estar continuamente en hacer. Y luego, de todas maneras, lo que he dicho al principio, nosotros procuramos dejar que el contenido, una vez que sale de nuestro departamento, esté lo más claro posible para que sea fácil traducirlo pues a una digitalización, a una infografía, a un vídeo, a lo que sea. Pero vamos, que prácticamente sin el trabajo de Pepe, o sea, el trabajo de Pepe no es que haga que decimos que es que el contenido está revisado y sabemos que está bien, sino que sin esa labor inicial de Pepe, si pasa al departamento de infografías, pues tardarían el triple o el cuádruple de horas en hacer una infografía, porque si del resumen y la revisión que ha hecho Pepe no llegase, tendrían que empezar como desde cero, lo mismo que al equipo de audiovisual de vídeos. Si para hacer un guión Pepe no ha hecho esa adaptación ni ese resumen, tiene que empezar a hacer una guionización, entonces al final el proyecto sería muchísimo más lento y además habría como no habría esa como coordinación, ¿no? Porque si empieza a revisar cada persona, al final no tienen igual todos la visión con el cliente, sin embargo, si parte de una misma fuente, que en este caso la fuente es el departamento de Pepe, que es como que se expande hacia todos, pues sí que es cuando tiene esa coherencia, ¿no? Claro, por ponerlo de una manera muy, muy visual, es decir, si yo hago el resumen de esos dos materiales que nos entrega la Fundación, hago un resumen y ahora cuando se va a hacer el guión del vídeo,
ellos no cuentan con ese resumen, sino que cuentan otra vez con el material original, puede que en el guión aparezcan cosas que se han suprimido del resumen original, con lo cual ya las dos cosas no casan. No tienen sentido. Ahí ya no hay coherencia. Entonces, es lógico que sea a partir del material que nosotros generamos, en el caso de las adaptaciones, se haga. Es verdad que de todas formas en algunos casos el material es directamente original. Con algunos clientes la autoría o el propio cliente envía un guión, por ejemplo, o envía directamente, pues si quiere que se haga una infografía, qué puntos quiere que se traten en la infografía. Pero si no, es inevitable que tengan que partir de algún tipo de material que haya pasado por una revisión, porque si no empiezan a producirse incoherencias entre una cosa y otra. De acuerdo. Bueno, yo creo que nos queda bastante claro. Quiero aprovechar, vamos a ir cerrando el webinar, quiero aprovechar para invitaros a que compartáis con nosotros cualquier tipo de pregunta que tengáis, pues bueno, referida al contenido de la webinar o que esté al final conectado de forma transversal. Mientras tanto que vais enviando estas preguntas, también me gustaría aprovechar estos últimos minutos para compartir con vosotros, ¿no? O que vosotros compartáis, mejor dicho, conmigo y con la audiencia, vuestra reflexión sobre hacia dónde creéis que va la formación y learning, ¿no? Al final es vuestro día a día. En el caso tuyo, Estíbaliz, estás en la consultoría de digitalización y creación de contenido y por tanto tienes el pulso del mercado de saber qué demandan los centros de formación, ya no solamente los centros de formación, sino las propias empresas que quieren formar a sus equipos, que quieren crear procesos de bienvenida mucho más optimizados, que han virtualizado X procesos y ahora necesitan compartir con su plantilla el cómo se va a trabajar, ¿no? Tú tienes ese pulso y yo creo que tú sabes o percibes hacia dónde va la cosa. Y en el caso tuyo, Pepe, de que estás viendo a nivel interno esos proyectos, qué va llegando y nos decía, no es lo mismo digitalizar un contenido de un manual, volcarlo ahí en una pantalla que no va a quedar bien, hay que darle otro fondo. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Hacia dónde vamos? Y cuáles son esas tendencias que nos van a marcar los próximos meses, próximos años. Yo mi visión es que hay que darle una importancia fundamental al qué comunicamos y a quién comunicamos. O sea, cuando partes de qué quieres comunicar y a quién, todo lo demás son herramientas, ¿no? Puede haber vídeos, puede hacer infografías, puede haber podcasts, ahora puede haber el metaverso, que también es una gran herramienta, están las clases presenciales que también son importantes, o sea, eso es un medio, una herramienta, pero el qué comunicamos y hacia quién va dirigido, yo creo que es donde hay que hacer una gran reflexión y un gran cambio educacional a nivel país, porque está claro que no estamos acertando, ¿no? O sea, está claro que no somos capaces de decir qué necesita la gente para apasionarse, para ilusionarse, para encontrar algo que quiera aprender, no que esté obligado y tengo que acabar este curso de e-learning porque me han mandado de mi empresa, sino que estén deseando porque se ha hecho, por ejemplo, en el caso de una empresa, se ha hecho una evaluación realmente de qué intereses tiene esa persona y entonces que te esté dando el curso que tú me has pedido. Entonces, como me has pedido, vas a estar deseando hacer. Si realmente te pongo en la plataforma, haz el curso de Excel, de no sé qué, de tal, luego que hay tasa de abandono, pues normal, ¿no? Si es que no ha habido esa no sé si se llama, esa escucha. Sí, lo que decías al principio, de esas ideas claves, ¿no? Que hay que terminar implementando. Yo creo que es como tan simple, ¿no? Es tan simple, como es como el sentido común, es tan olvida. Común que falta, ¿no? Pero en realidad es que lo que se tiene que tender a hacer es a acercar todo lo que es el e-learning a la realidad que ya existe ahora. No es decir, es que bueno, en el futuro va a ocurrir. La gente todos los días estamos viendo, mirando el móvil, mirando redes sociales, consultando información. Lo que no tiene lógica es que sigamos todavía trabajando, pues eso. Ahora cojo un manual que es igual que el que manejaba una persona del siglo XVIII o del siglo XIX, lo vuelco en un contenido, lo pongo en una plataforma digital y eso ya es e-learning. Hombre, es e-learning, pero en realidad, ¿eso qué tiene que ver con la realidad del día a día? Tenemos que conseguir acercar esa realidad, ese manejo de la tecnología que hace la gente en su día a día de manera cotidiana a lo que luego van a hacer en e-learning, para que les sea una extensión, es decir, que la formación no sea ni una imposición, ni sea un elemento extraño, sino que sea una extensión. Una adopción natural. Claro, en lugar de mirar, pues no sé, cómo ha quedado un partido de fútbol, como lo necesito para mi propio trabajo, pues yo ahora consulto un contenido transformado digitalmente que responde a las mismas características que donde he visto lo otro, pero que me va a enriquecer para poder desarrollar mi trabajo. Entonces tiene que haber más cercanía entre la realidad que tenemos todos los días y los contenidos que se hacen. Sí, de hecho, preparando el webinar, tú decías, Pepe,
que vivíamos en una transición que ya llevaba estando patente varios años, ¿no? Y creo que, como tú bien has dicho, Estíbaliz, pensamos en nuevas tecnologías, nuevas metodologías que implementar, ahora metaverso, evidentemente los tiros van por ahí, la clave está ahí. Pero como tú bien dices, Pepe, no nos podemos olvidar de lo más básico, y es de construir sabiendo que lo digital es diferente a lo físico, ¿no? Sí. Y tenemos que crear algo realmente digital, ¿no? No es un copy-paste. Efectivamente. Tengo esto No. que es un libro de 500 páginas y lo transformo y lo pongo en digital y ya he tenido un contenido e-learning. Es que eso al final no me extraña que un joven diga esto es infumable y lo abandone. Totalmente. Es lo mismo en un soporte distinto. Es decir, Eso es. si tú coges 500 páginas y las colocas ahora en un contenido digital, hay 500 páginas en un contenido digital. Es decir, en lugar de mirarlo en la mano en un papel, lo estoy mirando en una pantalla. Pero al final es lo mismo. Y aquí, sin embargo, el contenido digital debería ir más a ideas básicas, debería ir más a la interacción, debería más a abrir nuevos caminos. A la reflexión. Exacto, a la reflexión y a la investigación, a que Efectivamente. no te lo dé todo ya hecho en el contenido. Porque al final, eso lo vemos en los contenidos que nosotros hacemos también. Tú puedes coger luego cualquiera de estas herramientas digitales, construir un contenido y al final añadirle ese manual como el del siglo XIX. Y está ahí disponible para quien lo quiera. Pero claro, lo que no puede tener es eso, páginas y páginas de texto que no son lo que vemos habitualmente. Es decir, si Twitter tiene un número de caracteres, ¿por qué una página de contenido e-learning tiene 500 líneas? Es que no puede ser. Sí, totalmente. Además, como consumidor de formación, os lo digo que da mucha pereza hacer un Sí. curso de ese tipo. Sí, sí. En fin, mientras que me habéis estado comentando vuestras reflexiones, tenemos aquí algunas preguntas que han compartido los compañeros de realización. Alejandro Balbuena pregunta, que creo que esta pregunta va más para ti, Pepe. ¿Siempre hacéis un trabajo de revisión del contenido antes de digitalizar un contenido ya dado? Bueno, en este caso también podrías contestar tú, ¿no? Pero bueno, al final tú estás ahí en el pulso Sí, sí, básicamente sí. Siempre que tenemos o una autoría externa o nos da un cliente el contenido hay que revisarlo. Podría ser que por una casualidad el cliente nos diga, no, es que nosotros ya lo hemos hecho. Entonces, claro, no tiene sentido que lo hagamos nosotros otra vez. Pero sí, básicamente sí, porque nunca sabes... Os voy a poner un ejemplo de por qué es necesaria una revisión. Esta mañana hemos empezado a revisar un contenido que cuando nos lo entregaron estaba bien, pero resulta que la ley que regula la educación secundaria obligatoria cambió ayer. Hoy ya no está vigente la que aparece en el contenido. Si no lo hubiéramos visto, el contenido habría salido a la calle desactualizado, con una ley derogada. Entonces, claro, esa revisión nos ha permitido detectar que ahí hay un error. Entonces, es inevitable, se tiene que mirar, y también incluso por estas cosas básicas, las erratas, todo el mundo comete erratas. Entonces, es inevitable que se quite. Es así. Vale, Isabel López nos plantea cómo planteáis el diseño de píldoras formativas. En este caso, bueno, revisión y adaptación influye ahí, pero bueno, creo que también estaría bien, Estíbaliz, que tú nos digas, sí, de píldoras formativas, cómo suele plantearse esto, si realmente el cliente lo está demandando. Yo creo que a veces, o sea, si no lo demanda es porque realmente es que hay desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor de consultoría es realmente como exponer todo el abanico de posibilidades que hay. Por eso desde el equipo además estamos todo el rato innovando, leyendo, aprendiendo, pues para poder ofrecer, ¿no? Para poder ofrecer esa innovación. Pero como cada cliente, cada sector es diferente, a nosotros además que nos encantan las training session y las dinámicas de brainstorming, creo que es ahí donde aportamos valor, o sea, acogiendo a cada cliente, sentándonos e intentando aportar a cada cliente algo diferente y algo pues a medida, hechos para ellos, ¿no? O sea, no toda la ideación, hacemos una ideación cuando el público objetivo son niños y vale, pero si mañana píldoras formativas es para un sector mucho más senior y más corporate, pues es que entonces salen otras píldoras formativas totalmente diferentes, ¿no? Que no son ni mejores ni peores, sino es adecuarse a... Sí, a lo que esa adaptación, escucha, ¿no? De la que tú hablabas. Eso y a partir de ahí es. definición de Y eso. co-creación, que hemos dicho antes otra vez, ¿no? Vale. De acuerdo. Hay otra pregunta de Fran Soriano que nos dice, ¿los contenidos que producís se ven correctamente en móvil? Pues sí, a ver, nosotros con la herramienta que trabajamos lo hacemos con Articulate 360, en RISE es totalmente responsive, o sea que da igual que lo consumas desde una tablet, un móvil, un ordenador, y además como es vertical y haces scroll para arriba, para abajo,
pues es totalmente responsive. Ya si quieres mucha más interactividad, que lo tiene que hacer nuestro equipo de digitalización con Storyline, al ser en formato horizontal, no es tan responsive, pero es verdad que eso lo utilizamos cuando, por ejemplo, es un contenido que importa mucho más el diseño, que al final se da más importancia a la parte gráfica, con lo cual se presupone que ese alumno no lo va a consumir ese contenido justo en un móvil, ¿no? Entonces, que ya va a tener por lo menos o una tablet o un desktop. De acuerdo. Entonces, en ese caso sí que recomendamos Storyline. Responsive totalmente, pues si quieres todo responsive totalmente, igual que hoy en día las web o los e-commerce, tú tienes que hacer ahí un trabajo de programación, ¿no? Con CSS para que sea totalmente adaptable. Pero vamos, que yo diría que o sea, con Rise al 100%, y con Storyline, pues cuando ya coge unas pulgadas mínimas, como puede ser una tablet, se ve perfectamente. De acuerdo. Me preguntan también, nos pregunta Timoteo Tobar Salazar, ¿cuál es la secuencia didáctica de aprendizaje recomendable para cursos virtuales en la educación superior? Entiendo educación superior, pues bueno, formación universitaria, formación de máster, posgrado. Dice eso, secuencia didáctica de aprendizaje recomendable para este tipo de contenidos, en este caso, de formación virtual. Básicamente no tiene tampoco una diferencia a lo mejor con otros elementos como se hace en otros casos. Es decir, lo único que tiene que tener, evidentemente, tiene que tener unos objetivos marcados en un principio, tiene que tener... Lo que pasa es que ahí yo casi más que la secuencia didáctica, cuando estamos hablando de estudios superiores, lo que me iría es al fondo de lo que hacemos. Es decir, no se plantea de una manera distinta, pero el contenido sí que tiene que ser completamente distinto, porque es decir, es lo que decía Estíbaliz ahora, es decir, yo no puedo plantear un contenido, por ejemplo, para una educación, un bachillerato, una formación profesional, que para, por ejemplo, una universidad. Ahí ya hay unos requerimientos que la propia universidad marca. Con lo cual, la secuencia didáctica ahí es la que se marca habitualmente en cualquier modelo de enseñanza-aprendizaje, pero con connotaciones especiales porque, claro, una universidad tiene exigencias que no tienen otro tipo de aprendizaje. En el aprendizaje de adultos, por ejemplo, cuando estamos hablando en empresas, tampoco responde a los mismos requisitos que la universidad, pero la secuencia didáctica vuelve a ser otra vez igual. De acuerdo. Yo la verdad que me gustaría puntualizar más más secuencia didáctica. Yo creo que cuando alguien ya está en unos estudios superiores, incluso un posgrado, un máster, bien sea e-learning, ¿no? Bien sea presencial, pero e-learning como que debería hacer tanto un vídeo como una infografía, más que dártelo todo hecho, debería incitarte a que tú buscases tu propio camino de aprendizaje y que tú buscases y a partir de aquí, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Y qué quiero aprender más? Porque esto de un camino de aprendizaje igual para todos, yo no creo en ello, ¿no? Entonces yo creo en que hay que dar como muchas herramientas, muchas visiones, que despierte ese interés, ese pensamiento crítico y como que abra posibilidades infinitas, porque si no estamos como encasillando a la gente, ¿no? Y además en la comida, ¿no? Que además hemos comido juntos, ¿no? Es ¿por qué pasa lo que pasa en los países, ¿no? ¿Por qué pasa en Cuba? ¿Por qué pasa, no? Lo hablábamos en Rusia, pues porque no dejamos que la gente, ¿no? Libremente piense, actúe, ¿no? Que a través de la formación tome sus propias decisiones. Entonces yo creo que va hacia ahí la formación, hacia cualquier secuencia didáctica, educativa es, por favor, vamos a hacer que la gente piense. Claro, un poco de lo que hablábamos también antes de cuando planteamos cómo hacemos el contenido, cuál es el trasfondo que tiene el contenido, hay que pensar que también una secuencia didáctica la tienes que prefigurar en principio a partir de lo que quiere el cliente. Es decir, porque puede ser que directamente el cliente ya asuma que los alumnos, hay, por ejemplo, cosas que ya saben, con lo cual tenemos que tenerlo muy en claro. Pero yo lo que también quería incidir es que cuando tú nos preguntabas antes el futuro del e-learning, yo creo que el e-learning podría estar muy bien en comparación con cómo era antiguamente la formación para el desarrollo de competencias, relacionado con lo que dice Estíbaliz. Es decir, lo que nosotros deberíamos es incitar a la gente a que desarrollara competencias, no a que aprendiera contenidos tal cual están reflejados o prácticamente lo memorizo, sino que debería buscar que esas personas desarrollen las competencias que están detrás del aprendizaje de ese contenido. De acuerdo. Tenemos algunas preguntas más de Stephanie, tenemos dos preguntas de Stephanie, tenemos otra pregunta más de Alejandro Balbuena, Vanessa Pino. Si os parece, por no extendernos más, ahora justamente al finalizar el webinar
vais a encontrar una pequeña encuesta que os agradecemos que contestéis porque la verdad que nos viene muy bien para mejorar, para seguir buscando temáticas que sean de valor. Totalmente. Entonces, aprovechad esta ocasión para compartir vuestro feedback con nosotros. También del bueno. O sea, de valor. No digáis que lo habéis hecho fenomenal. Totalmente. Por ejemplo, yo me he equivocado antes, quiero que alguien me diga, ¿te has equivocado? Pues sí. ¿Te has equivocado? Totalmente. Al final, creo que hoy estamos hablando de aprendizaje y qué mejor este tipo de ocasiones, ¿no? para aprender. Entonces, bueno, deciros que no vamos a extender más el webinar, pero bueno, al final todas las preguntas se quedan registradas y os contestaremos, ¿vale? Igualmente, si han surgido más dudas que no habéis animado a preguntar, cualquier tema, podéis compartirla a través de, ahora lo veréis, el correo de hablanos@editorialearning.com o a través de nuestra página en LinkedIn, Twitter. Estamos muy accesibles, ¿vale? Y podéis contactar con nosotros siempre que lo necesitéis. Daros las gracias a los dos. La verdad que, bueno, formando parte del equipo de marketing es una suerte de trabajar con vosotros, ya no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, y lo digo de todo corazón, de verdad. Gracias a ti, claro. Y nada. te lo he dicho mil veces en persona, pero aprovecho las cámaras, es que eres maravilloso, me encanta trabajar contigo. Estupendo, Por lo muchísimas colorado. gracias. Y nada, deciros que os esperamos el día 7. El día 7 veremos algunos de los contenidos ya hechos. Aprovechar también la ocasión para dar las gracias a Olga, a Beatriz y a Fundación Secretariado Gitano por permitirnos hacer este webinar y desearos que tengáis una feliz tarde en el caso de que nos estéis viendo desde España y bueno, una feliz mañana o cualquier momento del día, sea el lugar del mundo desde el que nos estáis viendo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Un saludo. Gracias. Gracias.